La creencia personal está determinada por los diálogos internos que tiene usted mientras su cabeza está con usted mismo. Curiosamente, lo único que no se podrá quitar nunca será su cabeza. Y le toca dormir con ella. Es más, usted a veces se acuesta y dice, no voy a pensar en nada. Pon la mente en blanco. Blanco como el carro que vi esta mañana, blanco como el vestido que... Y su cabeza termina por hablarle a través de un diálogo interno que comienza a condicionar su creencia personal. Y entonces yo me metí al negocio y yo me acuerdo que yo venía a las convenciones, yo me sentaba y veía pasar a Fernando Palacio y yo decía, juepucha, ¿yo cuándo me voy a ver así? Yo veía a Tom Matz y yo decía, rubio, de ojos verdes. ¿A los cuántos libros le cambia a uno el color de los ojos? Me impresionaba ver que todos los que pasaban acá eran altos. Todos. Y la ropa les quedaba bien porque a mí me pasa algo, yo no sé. Compro y cuando me quedan bien de acá, me quedan cortitos de acá. Y cuando me quedan bien de acá, me quedan... Es curiosísimo. Pero yo los veía todos altos, se paraban acá, tenían mucha seguridad, pero sobre todo hablaban de una manera tan elocuente que yo siempre decía, los entrenan muy bien. Y dentro de mi cabeza, cuando yo me iba a dormir, a veces los diálogos internos no me hablaban de lo que tenía que hacer al día siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente, sino me hablaban de lo que me faltaba. Porque ya saben que hay gente que todo el tiempo está diciendo, no, yo todavía no voy a hacer Q12 porque me faltan tener más patas, o porque me falta tener más gente, o porque me falta más volumen, o porque me falta... miren, no se trata de lo que le falta, se trata de lo que usted está dispuesto a ir a buscar mañana mismo. Bien, chicos, miren, en esta parte queremos compartir con ustedes nuestra historia. Y queremos compartirle nuestra historia porque Daisy y yo creemos bastante en que toda gran historia se compone de pequeñas victorias. Y hoy, más allá de querer contarles grandes fragmentos de tiempo, queremos compartirles victorias personales que hemos tenido. Para Daisy y para mí, las victorias personales son esos pequeños momentos donde nos hemos sobrepuesto a una dificultad, donde nos sobrepusimos a un reto, donde nos sobrepusimos a un obstáculo y que en última nos trajeron hasta acá. Nosotros tenemos una historia que ya acumula 30 años y en estos 30 años de vida que Dios nos ha permitido tener, pues sin duda alguna hemos tenido situaciones como todo el mundo las tiene, como todo el mundo las pasa, pero quizás nuestra historia hoy es muy conocida en el mundo y a través de los audios, las redes sociales y las tarimas, más por la capacidad que hemos tenido de vencer obstáculos que por cualquier otra cosa. Somos seres humanos común y corriente y les queremos contar nuestra historia para que se dé cuenta que usted se parece mucho a nosotros y que muy pronto su historia también irá a impactar la vida de nuestros equipos en todo Colombia. Y los dejo con Daisy para que comience con esta parte. Gracias. Antes de iniciar, queremos agradecer de manera muy especial a Celine y a Miriam porque desde anoche que nos recogieron a las 11 de la noche en el aeropuerto y condujeron hasta traernos acá, pues realmente nos han dedicado su tiempo, han descuidado quizás a sus equipos por compartir con nosotros y eso es lo que hace el corazón de unos grandes líderes. Así que muchas gracias a ellos y también a las personas que decoraron nuestra habitación, dos chicas que no sé dónde estarán, pero de verdad muchas gracias, nos sentimos acogidos. Mil gracias y nos hicieron sentir como en casa. Mil gracias. Y pues bueno, ahora sí, para arrancar esta parte de la historia, pues es la historia de dos niños que coincidieron por fortuna de Dios en un mismo lugar, en un mismo pueblo. La primera vez que yo vi a Fausto tenía 5 años y fue en el jardín de clase. El pueblo es muy pequeño, nuestros papás pues obviamente se conocen, es un pueblo de 5,000 habitantes. Yo soy la hija del mecánico, mi mamá ama de casa y Fausto pues hijo de panaderos. Entonces era muy fácil que el panadero y el mecánico se conocieran y pues obviamente sus hijos también se conocieran. Crecimos en una escuela pues inculcándonos muchos valores, mucho amor. Nuestro pueblo y nuestro departamento se caracteriza por ser muy servicial. Entonces en mi casa era muy común ver comiendo a más de 10 personas, todas diferentes que de mi familia. Mi mamá siempre decía que donde comían uno, comían 2, 3, 4, 5, 20, los que fueran, que nunca se le debía negar una comida a alguien que la pedía y pues en ese corazón y en esa familia crecimos nosotros. Yo soy la menor de 5 hermanos, mi hermana me lleva 13 años y crecí pues casi siendo hija única. Recuerdo mucho que con las características que nos criamos,
siempre mis papás me dijeron que yo había nacido como con algo especial, porque yo les conté que mi papá jugaba la lotería, ¿no? Todos los miércoles y todos los sábados, pero también jugaba algo que allá en Colombia se llama el chance, y generalmente juegan como, o el premio es como $500, $1,000, y pues para la fecha en la que yo nací, mi hermano mayor se graduaba del colegio, y rifaron un carro, y era la rifa, cada uno tenía 10 boletos para rifar, porque ellos querían hacer un paseo al mar. Y entonces mi hermano, para ese día, un 28 de noviembre, no logró vender todas las boletas, se quedó con 3, y de esas 3, pues cayó la ganadora y se ganó el carro mi papá. Con la venta de ese carro, mi papi compra un terreno y es donde nos vamos a vivir, saca un crédito y empezamos a construir nuestra casa. Todos mis recuerdos estaban dirigidos a esa casa, un barrio donde los vecinos eran profesores, médicos, donde eran contadores, arquitectos y estaba el mecánico. Entonces era muy chistoso porque ya les conté las diferencias en los estilos de vida. Sin embargo, yo siempre fui una niña muy inquieta, una niña extrovertida, una niña que en ese momento pues era amiga de todo el mundo y era la líder. Yo recuerdo que en mi salón, la primera vez que vi a Fausto, pues Fausto para ese momento no tenía esa capacidad de oratoria que ustedes le ven hoy, era más bien tímido, era un niño que le costaba acercarse sobre todo al género femenino. Y entonces él se vale de un amiguito para que nos presente y desde ese momento, que era el kinder, hasta cuarto de primaria, Fausto y yo fuimos inseparables. Éramos los primeros académicamente, versión femenina, versión masculina, también deportivamente los más destacados, aparte de estudiar juntos en la mañana, en la tarde practicábamos natación y la persona que nos entrenaba era su papá, el panadero. Entonces, pues digamos que se cultivó una amistad muy bonita. Fausto siempre era como travieso y siempre como me buscaba el besito, me buscaba el coqueteo, pero realmente fue muy inocente. Lo que sí recuerdo es que él tenía la capacidad de retarme y yo recuerdo que Fausto siempre me decía, yo corro más rápido que tú, y entonces eso como que despertaba en mí, no sé qué, como un deseo de mostrar que yo también podía, que las niñas también podíamos, y desde muy chiquiticos vivíamos en esa competencia, en el estudio, en el deporte, y yo queriendo igualarme a hacer todas las locuras que él hacía. Y pues bueno, así estuvimos hasta cuarto de primaria. Fausto y sus hermanos se ganan una beca para estudiar natación en la capital de Colombia, que es Bogotá. Así que pues sus papás toman la decisión de irse a vivir para Bogotá. El día que a él le dan la noticia, él llega a mi casa, golpea, estaba con una cara muy triste y él decía, llorando, y yo le decía, ¿qué te pasó? Y él me decía, es que vengo a despedirme porque nos vamos a vivir a Bogotá, pero yo quiero que sepas que voy a volver por ti. Y teníamos 8 años de edad. Realmente de eso me quedó entender que Fausto era una persona muy determinada, una persona persistente y consistente, y que lo que él se propone lo logra, tarde o temprano, pero lo logra. Pasaron 14 años en que no nos vimos, no supimos nada el uno del otro, y pues realmente ya nos ven acá. Llevamos ya 7 años juntos, lo conocí alrededor de los 23 años, ya hacía el negocio, como ya les conté, ya tenía un éxito, tenía un reconocimiento como líder en Colombia, y pues obviamente lo que me llamó la atención, aparte de la capacidad de inspirar sueños, fue el hecho de que él vivía con un estilo de vida diferente al que yo tenía. Teníamos la misma edad, teníamos los dos un título profesional, los dos teníamos especializaciones, sin embargo, él tenía un estilo de vida completamente diferente al mío. Él tenía en ese momento un carro 0 kilómetros que se había comprado con el primer bono de Rubí que se había ganado en ese año. Él tenía tiempo para compartir con Sarita, la recogía, la llevaba al colegio, la recogía del colegio, la acompañaba a sus clases de gimnasia, de natación, estaba todo el tiempo con ella. Recuerdo mucho que yo a veces en el trabajo lo llamaba y más o menos hacia las 9 de la mañana me decía que se acababa de levantar, que luego iba a nadar un rato, hacia el mediodía lo volví a llamar y me decía que estaba con el papá almorzando, que lo iba a acompañar a pagar unos recibos, que en la tarde le estaba ayudando en la pastelería, o sea, tenía tiempo, viajaba por todo Colombia, lo invitaban mucho a dar conferencias, y para ese momento yo creía que Fausto era el vendedor top número 1 de Amway en Colombia, porque yo decía, tanta viajadera, tanto dinero, me invitaba a buenos lugares, yo decía, vende mucho jabón, porque aparte de eso, él siempre en el baúl del carro cargaba una caja llena de productos. Entonces en ese momento yo no sabía nada de Amway, pero sí veía un estilo de vida que a mí me llamaba la atención. Y debo confesarles que la primera vez que nos volvimos a reencontrar,
Fausto me pregunta, la primera pregunta que me hizo es ¿cuáles son tus sueños? Y por toda la historia de vida que a mí me había tocado vivir, yo le decía, soñar es para ilusos, soñar es para tontos. Y yo en ese momento yo decía, Fausto ya obviamente se dio cuenta que yo no soy quizás una mujer soñadora, ya después lo entendí. Yo no sé por qué él continuó insistiendo y persistiendo en que yo fuera la mujer de su vida, porque de hecho en esa primera ocasión me dijo, casémonos. Y no nos habíamos visto hace 14 años, y él me dice, casémonos, y yo le digo, ¿y dónde nos vamos a vivir? ¿Debajo de un puente? Y él me dice, después de mucho tiempo de hablar, él me dice que esa fue la razón que él lo motivó a cambiar de PIN. Él era platino fundador, y cuando yo le doy esa respuesta, él me dice, sí, todavía me falta trabajar más porque quiero un futuro contigo y te lo voy a dar como te lo mereces. Y esa fue la razón por la cual empezamos la calificación al Esmeralda. En todo ese proceso les cuento que cuando yo conocí el negocio tenía muchas dudas de mí, de si yo iba a funcionar en esta industria, porque tenía un tope muy alto a mi lado. Entonces yo decía, Fausto habla súper bien, logra contagiar a la gente, es apasionado del tema, aparte pues el conocimiento que él tiene de la industria hace que la gente confíe en él y se firme con él. Yo creo que yo no voy a ser capaz de hacer ese negocio. Sin embargo, en unas vacaciones de mi trabajo, pues casi no teníamos tiempo de vernos, porque yo trabajaba todo el tiempo, todo el día, toda la tarde, toda la noche, todos los fines de semana, y Fausto me dice que lo acompaña a una gira que él tenía en todo Colombia con José Bobadilla. En ese momento yo no sabía quién era José, tampoco sabía el impacto que ellos dos tenían en el mercado, pero esas vacaciones me sirvieron a mí para darme cuenta que este proyecto de negocio le funcionaba a cualquier persona. Fausto empezó a darme libros, empezó a darme audios y me llamó la atención una cosa en particular. Escucho la historia de una mujer que a los 60 años conoce este negocio, que era vendedora en la calle, vendía dulces, vendía tintos en la calle, y después de unos años de trabajo llega a diamante. Y no solo ella llega a diamante sin tener ningún título, sin ningún estudio, sino que también sus hijas llegan a diamantes. Y tienen una organización de las más grandes de todo el país. Y yo escuchaba su historia, y aparte del contexto de que tenía 60 años, del contexto de que no tenía estudios, era una mujer que tenía diálisis día de por medio. O sea que construyó su negocio solo contando con 15 días al mes. Y esa historia a mí me llamó mucho la atención. Yo decía, wow, o sea, este negocio de verdad está para cualquiera, no importa el título profesional, no importa el apellido, no importa de dónde vengas, no importa si tienes o no tienes comodidades financieras. Pero también escuché la historia de un joven que tenía mi misma edad en ese momento, 23 años, sin saber leer y sin saber escribir, había llegado al nivel de Esmeralda y se ganaba 5 veces más de lo que yo me ganaba como profesional. 5 veces más de lo que yo me ganaba como terapeuta en una de las clínicas más importantes y más reconocidas de Colombia. Y obviamente eso pues ya me voló la tapa. Llegamos a Bogotá, yo le digo a Fausto, quiero hacer el negocio. Y él me dice, perfecto, fírmate como frontal mío. Y yo le digo, no, yo no quiero ser la novia de Fausto, la novia de un líder reconocido. Yo quiero hacer mi propio negocio porque no sabemos qué nos va a deparar la vida, ¿no? Y entonces yo le digo, yo me voy a firmar como frontal porque yo no quiero ser la novia de nadie ni el título de nadie. Quiero tener mi propio negocio por mi propia dignidad como ser humano y pues obviamente por mi propio reto personal, porque acuérdense que Fausto siempre me retó en pequeñas cositas y esto para mí se convirtió en un reto. Fausto me dice, esa es la mujer de mis sueños, ahora sí nos vamos Corona. Y recuerdo que en ese momento él fue un apoyo muy grande. Tuve que desarrollar la habilidad de generar humildad para aprender de mi pareja. Las personas que hacen el negocio acá en pareja, las invito a que, si no lo entienden todavía, apoyen el sueño de su pareja porque realmente es un factor muy importante a nivel emocional. Que también si están empezando a conocer de la industria, a conocer del negocio, a desarrollar esas habilidades que se necesitan para llevarlo a niveles muy altos, tengan la paciencia necesaria para creer en ustedes mismas, y ustedes parejas que ya hacen el negocio y que saben que lo van a hacer por el resto de la vida, tengan la habilidad de decírselo, de que creen en ellas, de que confían en ellas y que las van a esperar o los van a esperar hasta que se lo crean. Y pues eso fue lo que Fausto hizo conmigo. Al principio yo tenía muchos miedos, muchas inseguridades, pero el poder que él tenía ya como líder logró transferírmelo a mí. Y yo me lo creí y empezamos a trabajar y empezamos a construir no solo una familia, sino un negocio y la visión de la que él ya les contó.
Dentro de ese proceso, pues yo recuerdo mucho que una de las limitantes por las cuales yo no creía que este negocio fuera para mí fue el hecho de considerar o de ver que en Colombia, por lo menos en el momento en que nosotros entramos, había muy pocos jóvenes. Y segundo, que ninguna de las personas que se paraban en una tarima era una mujer. Todos eran hombres. Entonces, obviamente, eso fue un reto aún mayor. Empecé a trabajar muy duro. Mientras Fausto se escuchaba un audio, yo escuchaba 3 o 4 audios. Mientras Fausto se leía un libro, yo me hacía un esfuerzo sobrehumano para poder entender lo que él tenía en su mente y me leía 3 o 4 libros. Recuerdo también el hecho de que mientras él dormía, llegábamos de dar planes, de conducir largas horas mientras construíamos este negocio, y mientras él llegaba a dormir, yo llegaba a escuchar audios, y a escuchar otro audio, y a leer otro poquito para poder entender y para poder empoderarme. Y en ese momento nació una causa de determinar que, por ejemplo, en mi pueblo, de donde yo soy, las niñas a los 16 años cuando se gradúan ya son mamás. Ya digamos que lo que se direcciona para mi pueblo es que las niñas o las mujeres se casen jóvenes, pues tengan sus familias y se encarguen de su hogar. Y obviamente yo desde muy pequeñita tenía ese reto de ser profesional. Les conté que en mi casa nunca había habido nadie profesional. Yo soy la primera profesional, la primera persona que, digamos, en términos femeninos se hizo independiente, porque obviamente mi mamá siempre fue dependiente de mi papá financieramente, y para mí era ese reto de demostrarme que yo podía hacer algo diferente, que podía valerme, que podía tener la determinación y la autoridad para decidir mi vida, y no que un esposo o alguien más lo hiciera por mí. Así que a todas las mujeres que están en este auditorio, quiero felicitarlas por tomar la decisión de apostarle un futuro, por tomar la decisión enfrentar lo que dicen allá afuera, o las críticas, o lo que de pronto las personas más cercanas, que son nuestras familias, no logren creer. Y por eso en ese momento pues empezó esa causa de trabajar con mujeres, empezó esa causa de empoderar a más mujeres y de trabajar en esa industria, y de hecho me apalanco mucho de las estadísticas y de los focos de la corporación, porque no en vano el foco de la corporación son personas de menores de 30 años, mujeres profesionales y mujeres cabeza de hogar. Ese es el foco de la corporación para trabajar, porque consideran que las mujeres somos más resistentes, las mujeres somos más determinadas, las mujeres, a pesar de las consecuencias, nos levantamos al siguiente día a trabajar por nuestra familia y por nuestro hogar. Así que tenemos una capacidad de resiliencia bastante considerada, y es por eso que la corporación le apuesta a que las mujeres seamos las próximas líderes de este negocio y de esta industria. Así que yo los voy a dejar con una historia que leí en una revista en un avión, pero que luego revisando en las redes sociales también la pude leer. No sé si es real o no, pero es la historia de Barack y Michelle Obama. Cuentan que en algún momento ellos iban en un auto y paran en una estación de gasolina. Los dos se bajan a hacer algunas compras, y ella a lo lejos ve a un señor que está barriendo el andén. Lo reconoce, se acerca a él, empiezan a hablar, lo saludan, ella se emociona mucho, y luego los dos retornan al auto y siguen su camino. Sin embargo, cuando ya están en el auto, Michelle se queda mirando por la ventana y va un poco distraída, y su esposo le dice: amor, ¿en qué estás pensando? Y ella le dice: ¿recuerdas ese muchacho con el que estaba hablando hace unos minutos? Hace muchos años él era mi novio. Y entonces Barack le dice: ok, ya sé en qué estabas pensando. Estabas pensando en que si te hubieras casado con él, serías la esposa de un barrendero. Y ella le dice: no, estaba pensando que si me hubiera casado con él, él sería el presidente de los Estados Unidos. Así que las invito. En este negocio me he dado cuenta que cuando hace uno negocio en pareja, no se trata de que la mujer del 50% y el hombre del 50%. Se trata de que tú como hombre des el 100% y tú como mujer des el 100%. Se trata de que sean equipo y que trabajen juntos. Si hacen el negocio solos, que nadie más les robe el sueño, y que consideren que a futuro van a terminar con una pareja
o con una persona a su lado que debe entender hacia dónde ustedes se dirigen, que deben entender el valor y el poder de esta corporación y de esta industria y de este negocio en sus vidas. Así que no dejen que un sentimiento les robe ese sueño, apodérense de la educación para apalancar esa falta de conocimiento de su pareja en el futuro, porque realmente cuando dos personas están dirigidas hacia la misma visión, pues los resultados llegan mucho más rápido. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes y los dejo con favor. ¿Cómo vieron la de Barack Obama? ¡Ah, huevo! Tremendo, ¿no? Ahí está la mujer diciéndole, ¿viste? Valórame, papá. Miren, como les digo, Daisy, nosotros nacimos en familias de clase media, súper trabajadoras. Mi papá, el panadero, el papá de Daisy, el mecánico del pueblo, y yo crezco en una familia supremamente tradicional, donde quizás de las cosas que más sucedieron, que marcaron nuestra infancia, tuvieron que ver con la educación. Mi papá y mi mamá, y al igual que los papás de Daisy, normalmente medían el progreso de su familia y de todo lo que habían formado si los hijos llegaban un poquitico más lejos de lo que ellos llegaron. En América Latina las familias se esfuerzan para que los hijos lleguen un poquitito más lejos de lo que los papás llegaron. Entonces en América Latina normalmente, si los papás no tuvieron carro, llaman progreso al hecho de que los hijos compren carro. Si nunca tuvieron casa, le llaman progreso al hecho de que los hijos la compren. Y pues como mi papá y mi mamá nunca fueron a la universidad, pues llamaron progreso al hecho de que sus hijos tuvieron una educación completa. Mi mamá solamente tiene hasta quinto de primaria y mi papá tiene hasta 11 de bachillerato. Y entonces mi mamá es de esas mamás que les tocó una historia jodidísima toda la vida con un abuelo irresponsable que tomaba trago y que le daba de golpes a mi abuela y mi abuela lo abandona. Y mi mamá tiene esa historia que le tocó desde los 7 años trabajar en lo que saliera en la vida. Al principio para ayudar a criar a sus hermanos, o sea, a mis tíos, y luego para ayudar a mi abuela con la crianza desde los hijos. Entonces mi mamá es de esas mamás que cuando le hablan a uno, le echan en cara todo lo que le tocó a ella hacer y que uno no agradece o no valora. De esas mamás que le miran a uno y le dicen, ¡la su edad! Así, muérgano, así, pinche, o sea, así. Y que lo hacen sentir a uno todo el tiempo valeroso de tener una mamá. Tengo una mamá re echada para adelante, todo el tiempo camelladora, supremamente trabajadora, una mamá que muy pocas veces la vi quejarse a pesar de todas las situaciones que vivió. Y pues mi papá, un tipo que creció en una familia tradicional de panaderos y que en última se convirtió en el oficio de la familia. En la familia en la que crezco, entonces el progreso se medía por lograr lo que ellos no lograron. Nos mandaron a una escuela tradicional, aquí estoy yo y aquí está Daisy. En el mismo kinder nos conocimos y obviamente pues eso nos llevó a crecer juntos hasta los 10 años. Perdí primero los dientes yo que ella. Pero la infancia mía estuvo marcada por situaciones que en últimas terminaron por definir lo que yo soy. Porque yo soy de los que creo que los seres humanos somos producto de aquello que nos toca vivir, pero sobre todo somos producto de aquello que decidimos superar. Y de hecho, yo crezco en una familia de solo varones, donde pues al crecer entre hermanos, ¿cuántos han crecido entre hermanos? Estarán de acuerdo conmigo que la mejor crianza que uno puede tener es el bullying. Y yo fui el tercero. Y pues fui el tercero y tuve muchas situaciones de eso de que lo molestan a uno, que uno hereda la ropa de los hermanos, que a uno el hermano lo castiga el papá, la mamá, el hermano mayor, el segundo hermano, o sea, todo el mundo lo va castigando. Yo soy el tercero. Y soy el tercero, pero soy de esos hermanos que, mire, mi hermano mayor terminó midiendo 1,73, el otro 1,78 y este chiquito 1,85. Y yo terminé midiendo 1,69. Siempre he sido bajito, siempre he sido pequeño. Desde pequeño era más pequeño todavía. Pero quizás, no se burlen, que aquí yo los he visto a todos y no son tan altos. Quizás una de las cosas que marcó mi infancia y que me enseñó mucho para la vida fue el hecho de tener que aprender a sentirme orgulloso de mi estatura y no avergonzarme a pesar de tener un tamaño corto. Porque yo era muy pequeño cuando mis hermanos me comenzaron a molestar y me molestaban, y de hecho fue una de las grandes pequeñas victorias que yo tuve en mi vida, y fue el hecho de no avergonzarme por ser bajito. Me molestaban y ¿qué apodos le ponen aquí a la gente cuando son bajitos? ¿Cómo, Chapo? ¡Qué miedo, chao! ¡Me voy! No, en serio, ¿cuál otro? Uno menos peligroso, por favor. Con menos sangre, por favor. A ver, ¿cuál? Sotaco. Chanete, tapón, ¿qué más? ¿Cómo?
Ah, ¿vio? Ahí sí el bullying los despierta, ahí sí, ¿no? Mis hermanos me decían a mí Elena. Y claro, yo me acuerdo que yo iba y lloraba con mi mamá y le decía, mamá, mis hermanos me están molestando, así como uno se queja. Y mi mamá me dice, ¿por qué lo están molestando? Yo no sé, me están diciendo Elena. Me dice, ¿por qué Elena? Y le digo, el enano, mami, el enano. Mi mamá se rió así como usted, así. Y fue y le dijo a mi papá, oiga, Gabriel, los muchachos le pusieron a Fausto disque Elena. Y mi papá riendo se va y me mira y dice, ¿cómo le pusieron? Le digo, Elena. Dice, está bueno, ¿no? Le digo, sí, papi, pero yo no quiero que me digan Elena, yo no soy enano, ni soy pequeño. Me dijo, mijo, ¿y si es bajito qué? ¿Cuál es el problema? Su mamá es bajita, su papá es bajito, si a usted le toca ser bajito, el bajito de la familia, pues le toca y punto. O es que, no, papi, no. Mi papá no se daba con cuentos, o sea, eso era el tema de, no importa si te gusta, eres como eres y punto. Y así mi papá nos formó a nosotros, y yo me acuerdo que a mí eso de pequeño me molestaba mucho, me molestaba que mis hermanos heredaban la ropa, pero la ropa de mis hermanos siempre fue más grande, entonces mis pantalones, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero como los hermanos de uno le hacían el doblez al pantalón en un lugar, cuando yo los heredaba el pantalón tenía 2 o 3 líneas, o sea, era curiosísimo. Y eso a mí no me gustaba y siempre me quejé por eso. Pero muy de niño tuve que aprender a ganarle esa situación y lo hice cuando mi mamá un día me siente y me dice, Fausto, entienda una cosa. Si usted va a ser pequeño, tiene que aprender a sentirse feliz de eso. Y desde ahí hacer todo. Y yo era bien pequeño y esto va para todas las personas que se acomplejan por alguna vaina en el cuerpo. Ay, que es que soy muy bajito, que es que soy muy feo, que es que soy muy gordo, que es que soy muy flaco, que es que tengo la nariz muy grande, que tengo las orejas así, que es que me dicen Dumbo, que es que no sé qué, que es que... Porque ya saben que hay gente que se acompleja por cualquier vaina, ¿sí o sí? Sí. Hay unos altos que se acomplejan por ser altos. Y unos chaparros que se acomplejan por ser chaparros. Unos flacos que quieren ser gordos y unos gordos que quieren ser flacos. Unos morenos que quieren ser blancos, unos blancos que quieren ser morenos, unos que no tienen nariz y la quieren tener, unos que la tienen y la quieren quitar. Y todo el tiempo. Unos que andan para adelante y luego quieren dar para atrás, o sea, por todo el tiempo se paran quejándose. Y tienen que aprender a sentirse orgullosos de lo que son. Mi mamá me dijo, Fausto, deje de llorar, porque yo lloraba por eso. Lloré mucho tiempo por eso. Yo tenía por ahí 8 o 7 años cuando mi mamá me dice, Fausto, entienda una cosa, los perfumes más caros son los que vienen en envases más pequeños. Y eso, en la cabeza de un niño como yo, cambió paradigmáticamente toda mi vida. Cuando mi mamá me dijo eso, yo siempre he sido muy cuestionador. Y desde pequeño le dije, mamá, pero usted ya en el tocador tiene unos tarros así de perfume gigantescos. Le digo, no, mijo, esos son colonias. Y las colonias es cuando echan un poquitico de perfume y lo demás lo disuelven con alcohol. Eso no es tan puro como los perfumes, porque los perfumes sí son caros y vienen así chiquititos. Uno con una gota huele a perfume todo el día. En cambio, colonias usted tiene que echar como 10 veces al día. ¿En serio, mami? Sí. Miren, ustedes no se imaginan lo que produjo eso en mí. Porque aprendí a sentirme como un perfume por todo lado. Y aprendí a caminar así, chiquitito, pero con el pecho para arriba. Siempre. Mis hermanos me gritaban, Elena, Elena, Elena. Y yo aprendí a gritarles, Colonia, Colonia. Y ya, eso me quitó a mí todo el tema de mi niñez. Y el resto, luego tuve una victoria personal cuando tuve que aprender a nadar en un río. Como Daisy les contó, fuimos nadadores, aprendí a nadar en un río. Hoy no le voy a contar lo de los limones. ¿Han escuchado lo de los limones, verdad? Y hay audios por montones. Si no lo ha escuchado porque usted es muy nuevo, pida audios para que escuche audios. Pero el tema puntual es, aprendí a nadar en un río. Mi papá nos entrenó, nos enseñó a nadar en contra de la corriente del río. Yo no tuve que el curso de coja una tablita y haga patadita y haga burbujitas. O sea, el tema era, le decía, mamá, hágase usted abajo, yo se lo lanzo y usted lo recibe, punto. Y nos lanzaban, el río nos arrastraba, tomábamos agua, nos pegaban las piedras, una que otra cortadura, y cuando salíamos nos volvían a lanzar. De niño llorábamos y le decíamos a mi papá, pero es que no quiero. Decía, es que no si quiere, es que le toca, mijo, punto. Chao. Por eso cuando la gente me dice, es que no quiero hacer puntos. Le digo, es que no si le toca, es que no si quiere, es que le toca, punto. El volumen en este negocio es fundamental. En la historia de todas las personas, hacer cosas que les sirvan más que les gusten es determinante. Porque yo quiero hacerles una pregunta. ¿Comer vegetal les gusta o es necesario? Necesario. ¿Todos lo entienden? Sí. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden de verdad? Sí. ¿Lo comprenden? ¿Algún día le ha tocado comerse algo que no le gusta pero que usted sabe que es por su bien? Sí. Mire, y si no lo hace ahorita, de viejo le va a tocar tomar pastillas que no le gustan pero que las necesita para mantenerse vivo. Y es lo mismo. Pero usted lo tiene que entender primero con los vegetales. ¿Cuántos entienden que tomar agua es mejor que tomar Coca-Cola? ¿Y lo hacen, verdad? ¿Qué te tomas? Un vaso de agua, por favor. ¿Me entienden?
¿Lo hacen? No, no me mientan. Yo estuve leyendo las estadísticas de Sinaloa. Es el cuarto estado en tomar Coca-Cola en toda la República. ¿Cómo la vieron? Créame, Coca-Cola los ama a ustedes. Pero el tema es que no es lo que te gusta, es lo que necesitas. Toma más agua. ¿Cuántos entienden que es mejor dormir tranquilo y que se necesita dormir tranquilo? ¿Lo entienden? ¿Cuántas horas hay que dormir al día? ¿Y cuántas duermen? Se exceden, todo el exceso es malo. Por eso le da el mal del puerco, porque acostumbraron el cuerpo a dormir mucho. Sí, claro, el mal del puerco es consecuencia de que han dormido más de 8 horas al día. Cuando usted duerme 5, ni sueño le da. ¿Sabían que la gente exitosa en la vida duerme entre 5 y 6 horas diarias? Sí. Léanse un libro que se llama La clave de las 5 AM o el club de las 5 AM. Y se va a dar cuenta. Poderoso ese libro. ¿Cuántos de ustedes comen de 5 a 10 porciones de frutas y verduras al día? Ah, ¿vieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se deprimieron? Ahorita estaban acá conectados y dijeron, ya el Fausto comenzó a dar síntoma mental. Pues sí que... Yo crezco de esa manera. Y evidentemente toda mi infancia tuvo que ver con eso. Cuando tengo 10 años, mi papá nos saca del pueblo y nos lleva a Bogotá. Y estando en Bogotá, que es una ciudad de 11 millones de habitantes, después de que yo venía de un pueblo de 5,000 habitantes en casco urbano, pues para mí fue un cambio radical. Nos sacan de la escuela del pueblo, porque era de esas escuelas donde un profesor a uno le da todas las clases. Una profesora nos daba matemáticas, español, ciencias naturales o filosofía, todo, una profesora, todo. Hasta educación física le daba a uno. Allá no había timbre ni campana, la profesora se aburría y decía, ya, cierren el cuaderno, cambiamos a matemáticas, y uno sacaba el otro y ya. Ese era el cambio de hora. Pero diferente cuando llegué a Bogotá, donde todo era más estructurado, todo más organizado. Y ahí mis papás montan su negocio, panaderías. Mi papá invierte todos los ahorros de su vida, la herencia de mi abuelo, lo vuelve capital de trabajo, lo invierte en panadería. Y obviamente mi papá comenzó siempre con la mejor intención. Cuando yo tengo 10 años es la primera vez que veo que mi papá se quiebra. Y yo conozco lo que es la necesidad cuando tengo 10 años. Mi papá se quiebra y a veces cuando los papás se quiebran sí la pasan mal. Pero el hecho de que los papás la pasen mal recae también sobre los hijos. Y yo tenía 10 años la primera vez que conocí lo que era vivir en escasez. Solamente que mi papá eso le sucedió en menos de 10 meses. 10 meses atrás, febrero 8 del año 1998, mi papá era un empresario exitoso, próspero y con dinero en el bolsillo. Y me acuerdo que en diciembre del año 1998, mi papá era un hombre que no tenía ni siquiera con qué darnos de comer a sus 4 hijos y a su señora. Y eso para mí fue muy confrontante, lo cual me llevó en la vida a ser un muchacho que aprendió a buscarse la manera de ganar dinero desde muy joven. Y yo vi que mis papás se quebraron 4 veces más hasta que yo tuve 18 años. Se quebraron cuando yo tenía 10 años, otra cuando tenía yo 12, otra cuando tenía 14 y otra cuando tenía 18. Y ya saben, ¿cuántos de ustedes se imaginan lo duro que es vivir estando quebrado? Ahora imagínense lo jodido que es quebrarse estando quebrado. Porque un día llegó mi papá y nos dijo, nos volvimos a quebrar. Yo le dije a mi hermano mayor, ¿y cuándo dejamos de estar quebrados? Pero era esa situación, íbamos echándole ganas para dejar de estar quebrados, pagando deudas, y de un momento a otro algo pasaba y ¡pam! Y quedábamos debiendo el doble de lo que ya debíamos. Eso es quebrarse estando quebrado, que es cuando usted hoy debe 1,000 pesos y mañana debe 2,000, y al otro año debe 10,000. ¿Alguno que hoy deba más dinero que hace un año? Usted se ha quebrado estando quebrado. Porque estar quebrado no es que usted no tenga cómo pagar, estar quebrado es que no le alcance mensualmente ni siquiera para vivir. He descubierto y he aprendido en este tiempo de mi vida que las quiebras no tienen que ver con perder, tienen que ver con la incapacidad de pago que uno tiene al estilo de vida que uno necesita o que uno quiere tener. Y obviamente hay gente que gana dinero pero están quebrados. Porque rico no es el que tiene mucho, rico es el que le sobra después de, sin importar cuánto se gane, que le sobra a final de mes. Pero hay gente que se gana $5,000 y no le sobra nada. O sea, está igual de jodido que aquel que se gana 500 y tampoco le sobra. Porque hay gente que se gana $600 y le sobran 100. Y hay unos que se ganan 2,000 y le sobran 50. Es más rico el que le sobra 100 que el que le sobran 50. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. Y claro, eso lo entendí pues porque en mi casa no hubo dinero desde los 10 años en adelante. Eso me llevó a trabajar en muchas cosas. Y yo crecí siendo un adolescente que tuve que vender dulces en el colegio y demás. ¿Lo han escuchado, verdad? Sí. Y también he contado cómo metía los dulces y metía a los niños y camina hasta allá y pásalo y mételos al carro a la profesora Marta y la Martita salvándome y todo el tema. Y de hecho un día de esto les traigo a la Martita que cierre la Esmeralda, la mandamos para aquí a la Martita. Pero imagínense que cuando todo eso sucede en mi vida, y hoy no les voy a contar de los dulces porque ya lo pueden escuchar en los audios, yo comencé a trabajar desde los 14 años haciendo un sinnúmero de cosas. Comencé a trabajar en un supermercado, siendo el que empacaba los mercados, el que llevaba los mercados, el que vendía las anchetas navideñas. ¿Entienden la palabra ancheta? En Colombia arman un paquete en Navidad
donde en una canastilla meten alimentos, vinos y galletas, le colocan un papel brillante, un moño, ¿cómo le llaman eso acá? Canasta navideña. Canasta navideña. Y yo con un papel y con un trapito en la mano le hacía hacia la gente, siga vecina, sí canastica, vecina, venga, lleve la canastica, vecina, está barata, vecina, venga, vecina. Y aprendí desde muchacho a hacer eso. Yo lo había aprendido cuando era más niño, porque de niño mi papá me enseñó muchas cosas que después les contaré, por tiempo no alcanzo, pero en la adolescencia eso me salvó a mí la vida, porque me llevó a pasar en muchos empleos, y cuando yo tenía más o menos unos 15 años, fue la primera vez que en la cabeza se me metió algo que yo llamo una victoria personal, y fue cuando se me aumentó prácticamente el nivel de merecimiento. Ya saben, los seres humanos viven como viven, producto de aquello que desean, y yo quiero preguntarle a usted qué desea para su vida. ¿Lo que usted tiene hoy lo tiene satisfecho o todavía hay algo por dentro que usted sabe que no ha terminado de conquistar lo que usted quería? ¿Ustedes se imaginan que todo lo que ha sucedido en el mundo y todo lo que ha cambiado la historia de la humanidad depende de un ser humano que algún día se sintió insatisfecho? Porque imagínense esto, hay un tipo que se llama Elon Musk. ¿Han leído de él? Sí. ¿Saben quién es? Sí. Levante la mano el que ni idea de qué estamos hablando. Vayan y googleen esta tarde, Elon Musk, así se escribe, Elon, se pronuncia Elon. Elon Musk. Escriba Musk, terminado en K, y lea la historia de un tipo que era inconforme con lo que tuvo. Él nace en un país que no es Estados Unidos, tampoco es un país europeo, es un país africano, nace en Sudáfrica, y el tipo comienza a darle al tema de sentirse inconforme. Y en la medida que se siente inconforme, funda una compañía dizque para hacer pagos por internet que se llama PayPal. Y la funda, la vende por $100 millones, y luego con esos $100 millones coge 70 y va y compra una compañía quebrada que se llamaba Tesla. Y luego, con los 20 restantes, le quedaban 30. Con 20 restantes, va y compra una compañía que se llama SpaceX. Una compañía de investigación espacial que estaba quebrada también. Y con los 10 restantes, fue y compró una compañía que se llamaba Solar City. Que vendía paneles solares y energía solar. Y después de que se gastó los $100 millones, fue y le dijo a un amigo, ¿me presta plata para pagar la renta? Y el amigo le dijo, ¿y los $100 millones? Dijo, los invertí. Le dijo, mucho complejo. Se los gastó, ¿cuánto necesita? Dijo, $5,000 para vivir. Y después de haber tenido $100 millones en la cuenta, le tuvo que ir a pedir dinero prestado durante 2 años. A los 2 años, sale por YouTube diciendo, hoy les quiero presentar el modelo S de los vehículos movidos por electricidad, y tenemos este vehículo para sacarlo a despacho durante los primeros 3 años. Usted va a tener que ir pagando y en 3 años haremos la entrega del primer vehículo. Solamente tenemos 1 hora de ventas, el que lo quiera lo ordena. Y destapó un carro por YouTube y en 1 hora vendió más carros que la Volkswagen había vendido en todo el año, con el vehículo más vendido de ese año, que era el Volkswagen Jetta. Y eso lo hizo un tipo que ahorita está planeando en mandar gente a Marte, y que la NASA le acaba de entregar la plataforma 39A, que fue la plataforma de despegue donde salió el Apolo 11 a la Luna, y que fue la plataforma de donde se lanzó el transbordador espacial. Desde esa misma plataforma se le entregaron, le dijeron, señor Tesla, le queremos entregar la misión para que lleve la gente a Marte. En el año 2030 va a salir la primera nave tripulada con humanos a establecer una colonia en Marte, y usted es el encargado. A huevo, démosle. Y está buscando la manera como va a llevar gente a Marte. De hecho, ¿sabían que hay astronautas ya entrenándose para que en el año 2030 se larguen de este planeta? ¿Sí lo sabían? Porque si no lo sabes, que está viendo muchos realities, leyendo poco y viendo muchas novelas, muchos noticieros. Por eso yo reconozco el poder que tiene un ser humano inconforme. ¿Cuántos de ustedes han estado inconforme algún día con lo que tienen? Ay, a todos ahora sí. ¿Vieron que es que el problema del inconformismo no es que usted lo tenga, es que usted no se junta con gente más inconforme que usted? Porque cuando uno es inconforme, lo que uno tiene que buscar es gente inconforme igual que uno. Usted también está harto de algo, sí, juntémonos. Ahí se llama el club de los inconformes. Y yo tenía 15 años cuando me volví inconforme. ¿Inconforme con qué? Con darme cuenta que mi papá estaba jodido, que se quejaba, que no hacía nada, que nada le cambiaba. Y como iba trabajando de empleo en empleo, a los 15 años tuve una victoria personal que fue aumentarme el nivel de merecimiento. Me lo aumenté el día que comencé a soñar con volverme rico. Miren, tiene que llegar un punto en la vida de los seres humanos donde los seres humanos anhelen ganar más, tener más y vivir mejor. Si ese día no llega a la vida de los seres humanos, normalmente serán presos de la voluntad de otro. Porque solamente un ser humano que anhela ganar más, tener más, tener mejor, vivir mejor y llegar más lejos, es un ser humano que nunca se detiene. Porque sí, yo sé que muchos de ustedes ya tienen sus casas, pero ¿por qué no una mejor? Yo sé que muchos ya tienen sus carros, pero ¿por qué no uno mejor? Yo sé que algunos ya conocen México, pero ¿por qué no el mundo? Yo sé que algunos ya conocen el mundo, pero ¿por qué no pagar el viaje espacial para ir a conocer a la estación espacial del planeta desde afuera? Y yo sé que hay algunos que ya conocen el planeta desde afuera. Sí, mi mamá me decía, ponga los pies en la tierra. Pero ¿por qué no planear en que usted va a ser de esas personas que le va a cambiar la historia de la humanidad?
Yo tenía 15 años el día que soñé con ser rico. Y lo soñé porque vi un jefe que yo tuve en un supermercado que el tipo era rico. La primera vez que yo tuve contacto con alguien tan rico fue con ese tipo. Pero era un tipo que vivía la vida a un ritmo diferente, porque yo no sé si se han dado cuenta, pero como dice Daisy, el dinero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y yo tenía 15 años y yo veía que él lo tenía y no lo necesitaba, y aún así seguía ganando más. No lo necesitaba, pero seguía ganando más. Y ganaba más, al parecer el que no necesita, más le llega. Al parecer el que más piensa el dinero es el que más lo necesita. Y el que menos lo necesita es el que más le llega, porque como ni se anda pendiente de cuánto le sale ni cuánto le entra por montones. Yo me acuerdo que yo me volví, terminé volviéndome la mano derecha de él. Él me recogía el dinero de los negocios que tenía, lo echábamos en una maletita con la que yo andaba. Yo hoy en día entiendo que eso era un peligro, pero en esa época yo no echaba en una maletita y andaba por todo lado así, con él, y yo sabía cuántos millones de pesos colombianos cargaba en la maleta. Yo decía, esto es mucho dinero, y mis papás contando centavos para pagar la renta, y ese señor con mucho dinero. Y yo lo veía y él vivía diferente, se comportaba diferente, pensaba diferente, y fue la primera vez que yo soñé con volverme rico. Pero no rico cualquiera. Esto también tengo que dejarlo claro. Uno tiene que soñar con volverse rico, pero rico en serio. O sea, de esos ricos, pero ricos. De esa gente tan rica que cuando alguien lo ve dice, uy, qué rico. O sea, de esos ricos. Yo quiero que me entienda bien. Tiene que desear volverse rico, pero rico. Tan rico que se le note sin que usted abra la boca. Tan rico que cuando la gente lo vea de lejos diga, no, está bien fresón. Tan rico que no haya rastro de naco dentro de usted. Ya saben, de esos ricos que cuando les pintan canas acá, la gente a los 40, porque ya saben, el rico de 40 se ve diferente al jodido de 40. El rico de 40, cuando le salen canas acá, la gente dice, qué elegancia, qué distinción, licenciado. ¿Sí o sí? Pero cuando usted está jodido y de 40 le salen canas acá, le dicen, ay, te aviejaste, te dio duro, el IMSS no te está atendiendo bien. De esos ricos a los que no huelen a paracetamol. Que ya saben que uno sabe qué tan rico es dependiendo de cuánto paracetamol tenga en la sangre. Que es muy cruel, pero es la verdad. No se olviden que yo vengo de un país donde también tenemos situaciones sociales. Como yo había crecido así, decidí volverme rico. Y trabajé toda mi adolescencia. Cuando salgo del colegio me gano una beca, comienzo a estudiar. Luego de que iba estudiando una carrera que se llama medicina, me dan 3 infartos. Y eso también lo voy a escuchar en otros audios, no se lo voy a contar hoy. Pero los 3 infartos me sirven a mí para valorar la vida a los 18 años. Yo me retiro de medicina, me meto a estudiar deportes y comienzo a echarle ganas sabiendo que me iba a poder morir en algún momento. Porque de hecho, el problema de los seres humanos no es si tienen la muerte cerca. El problema de los seres humanos es que a veces viven sin darle sentido a la muerte. De hecho, hay gente que dice, yo me voy a morir, pero como no le dan sentido, la colocan demasiado lejos. De hecho, había un filósofo alemán que se llamaba Heidegger, de apellido Heidegger, ¿lo han leído? Y el tipo decía que la gente que vive auténticamente es la gente que aprende a reconocer que pronto se van a morir. Y yo a los 18 años me di cuenta que la muerte era algo con lo cual uno tiene que estar consciente y pendiente de que no lo alcance. Pero hay gente que cree que a él no le va a tocar. Y la gente que cree que no le va a tocar, probablemente cuando le toca nunca preparó nada para cuando le tocara. Y yo a los 18 años me di cuenta que la muerte llega, punto. Y que uno tiene que aprender a hablar de la muerte como hablar del alimento diario. Porque la muerte está para todos. Levante la mano aquel que nunca se va a morir. Chabelo. Pero es que Chabelo es otro nivel, Chabelo es la muerte. Entonces, mire, el tema puntual es, a los 18 años yo valoré la vida y decidí vivir de manera más intensa. Y con mi retiro de medicina me meto a deportes y estudiando en la facultad, me tuve que pagar la facultad vendiendo cosas en la universidad. Y vendí brownies, y vendí trabajos, y vendí croissants, y vendí resúmenes, respuestas, preguntas, periódicos, todo lo que tuviera que vender. En la universidad vendí todo, ya saben, nunca vendí mi cuerpo, porque no era algo correcto, pero vendí lo que fuera, lo que tuviera que vender a mis compañeros, lo que tuviera que vender, lo que fuera. Pero el tema puntual es que en esa actitud es cuando yo conozco el negocio a los 18 años. Lo conocí porque un profesor me llevó a trabajar con él en la empresa y yo trabajé con él y también trabajé animando fiestas infantiles, bautizos, piñatas, primeras comuniones, haciendo figuritas en esos globos que tienen por ahí de 1000 figuras, de esos largotes. Ahí de esos globos yo los veo y tengo recuerdos así. Yo digo, más globos. Yo no puedo ver un globo de esos porque me salta un perro a las manos y todo el tema. Y ahí yo estaba atrás controlándome las manos así porque yo veo un globo de esos, inflé tantos globos, aprendí a inflar globos así como el Chabelo.
Así, hacía flores, todo eso, aprendí a hacer maquillaje infantil. Yo era el que llegaba a las fiestas de los niños, nunca me disfracé de payaso, porque en Colombia los payasos después de un punto perdieron popularidad. Entonces en Colombia la recreación tenía que ver más con la capacidad que uno tiene de despertarle a la gente alegría, más que de cualquier otra cosa, a través de juegos, rondas infantiles y demás. Y me olvidé de esos muchachos que llegaban a la casa de las fiestas de los niños a hacerles fiestas, rondas, títeres y demás. Y así fue como yo conocí el negocio. Un día un profesor me despide, me dice, pero si necesitas empleo te llevo a otra empresa. Y me llevo a una empresa donde la familia dueña de esa empresa ya hacía Amway. Y eran directos frontales de un tipo que se llama Carlos Eduardo Castellanos. Y ahí, en aquella época, hace 13 años, Carlos Eduardo era esmeralda del negocio y en Colombia habían 6 diamantes. El mercado era un mercado naciendo, era un mercado en crecimiento apenas. Y en aquella época, cada país era un mercado diferente. El código que usted compraba servía para Colombia y el código que usted compraba en México servía para México. Era una época donde el celular más avanzado que existía era el Nokia 1100. Hay algunos centennials acá que dicen, ¿what? Les voy a explicar. Miren, era un celular donde solamente estaban las teclas del 1 al numeral. Y había una pantalla así pixelada, supremamente pixelada, donde el juego más avanzado se llamaba Snake o Culebrita. Y uno instalaba la famosa, bueno, no la instalaba, ya la traía el celular porque ni instalar dejaba, pero era una culebrita donde el plan social era juntarse con los amigos a jugar culebrita y era una línea negra que hacía tic, 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 y se comía como unas pepitas negras con las que alargaba su cuerpo. Ese era el celular más novedoso que había. El internet no era masificado aún en Colombia. Uno para conectarse a internet en aquella época tenía que o llamar o que nadie contestara el teléfono, porque cuando uno se iba a conectar le daba a conectar a través de una línea telefónica y sonaba. ¿Se acuerdan? Mira, hay gente que dice acá, ¿en serio? Sí, sí. Y vivíamos así. Y las primeras páginas que tuvimos para acceso se llamaban disque Messenger, se llamaba MySpace y todas las que ustedes se saben más que yo. El hecho es que como mi familia ni tenía computador ni tenía internet, yo arranqué en esa época el negocio, 18 años. Y lo comienzo a hacer después de que me muestran el plan en la empresa donde yo trabajaba. Me lo mostró Ricardo Lara después de que yo regué un tarro de pintura en un piso porque él necesitaba un pintor y en aquella época yo me ganaba el dinero que necesitaba para vivir basado en hacer cosas que tuviera que inventarme. Yo nunca fui de esas personas que le dije algo, yo no sé cómo se hace. Me decían, ¿sabe tal baile? Le decía, sí, yo soy buenísimo en eso. Y así terminé trabajando en todo lo que no se imaginan que trabajé. En todo lo que no se imaginan. Lo que no se imaginan. Todo. Trabajé y le hice, no, eso tampoco. Trabajé de todo. Hasta de pintor, y por andar de pintor regué un tarro de pintura y ahí fue mi primer contacto con Amway. Yo regué el tarro de pintura, entra Ricardo y me dice, no te preocupes, limpia ya. Hay un tarro de LOC, ve y limpias. Le digo, LOC, ¿qué es eso? Y entonces yo voy, lo miro, limpio y comienzo a limpiar con unas esponjillas que habían. Y cuando yo estoy limpiando tengo un éxtasis de limpieza. Miren, yo nunca había descubierto un producto que quitara la grasa como el LOC. ¿Cuántos aman el LOC? ¿Saben de lo que estamos hablando, verdad? De esa sensación de usted no sabe si llorar, si reír, porque acaba de encontrar algo que le sirve de verdad y que no le corta las manos ni lo reseca y que a pesar de que no tenga músculos como Mister, o sea, no es dañino. Yo me había dado cuenta de eso. Y me levanté y le digo, esto está buenísimo. ¿De dónde lo traes? Me dice, yo lo vendo. Le dije, ¿tú lo vendes? Él tenía dinero y estaba vendiendo productos de acero. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí. ¿De dónde lo traes? Digo, dice, de Estados Unidos. Y ahí se me desconectó la idea. Pero en aquel momento pasa un amigo del trabajo, se llama Raúl Rubiano. Raúl lo abraza y me dice, sí, es que Ricardo y yo somos socios. Le digo, ¿usted es socio del jefe? Dijo, sí. Le dije, ¿cómo le hizo? Digo, si quiere lo hacemos socio, es súper fácil. Y yo no soy tonto, yo era bajito, pero no tonto. Me dice, pues si quiero lo hacemos socio. Y le dije, ¿socio del jefe? Sí, hágale, de una. En mi cabeza ser socio de mi jefe significaba ganar mucho dinero. Y yo entré. En un cuarto sacaron un rotafolio, porque antes el plan se daba como con unas carpetas de este tamaño, y sacaban en páginas y comenzaban a mostrarle a uno el plan de negocios. Y me dice, bienvenido a un mundo de posibilidades. Cambiaban la voz y todo. Así, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y lo miraban a uno al ojo izquierdo, porque teóricamente el ojo izquierdo estaba conectado con el hemisferio derecho del cerebro, que era donde uno tomaba las decisiones racionales. Y cuando le iban a hablar de dinero, lo miraban al derecho, para que conectara con el hemisferio izquierdo del cerebro. Y entonces así, ¿has pensado cómo sería tu vida si tiempo y dinero no fuera el problema?
¿Has pensado cómo sería tu vida si viajaras por el mundo? ¿Has pensado cómo? Hora y media se demoraba el plan. Y así yo entré en Amway. Yo nunca entendí nada del plan. De hecho, hoy en día yo pienso y yo digo, era un plan muy sencillo, pero era un plan muy visionario. Porque le hablaban a uno de viajar el mundo, le hablaban a uno de ganar mucho dinero, le hablaban a uno de vivir sin deuda, le hablaban a uno de ganar, de ser rico, le hablaban a uno de conquistar sus miedos, le hablaban a uno de mejorarse, le hablaban a uno incluso de verse en las playas del mundo. Y el plan acababa con una laminilla que decía, y recuerda, el cielo es el límite. Todo lo que ellos leían, decían, estaba escrito. O sea, era lo mismo que a uno se lo abrieran y se le dijera, lea ahí. Era lo mismo. Pero lo que pasa es que ellos lo hacían sentir a uno en un espacio diferente, lo aislaban de todo. Yo entro al negocio a los 18 años. Y cuando entré al negocio tuve retos como usted. Lo primero que me dijeron fue, vaya, invite gente que usted sepa que necesite plata. Yo dije, los jodidos. Me dijeron, sí, los que usted sepa que necesitan plata. Y fui y reuní a toda mi familia. Y les conté el negocio. ¿Cuántos de ustedes ya le contaron el negocio a la familia? ¿La familia entra o no entra? No entra. Y yo busqué a mi Apple y le digo, la familia no entró. Y él se rió así. Y le digo, no, la familia al principio no, Fausto. Le dije, ¿por qué no? Y dice, porque su familia es la única que conoce su nivel de mediocridad. Me dice, piense una cosa. En su familia, ¿cuántas cosas usted ha iniciado y no ha terminado y ellos lo saben? Dije, ¡ah! Digo, ¿y cuántas cosas ha prometido y no ha cumplido y ellos lo saben? ¡Ah! Digo, por eso su familia no se mete. No es culpa de Amway, es culpa suya y de su reputación. Dígame cómo está su reputación y va a entender por qué su familia a veces no le cree ni misa. Porque a veces la gente dice, yo me puse el traje, me corté el pelo, me leí 5 libros y mi familia no se mete. Porque no es de lo que has hecho de hoy para adelante, es de lo que hiciste de hoy para atrás. De pronto en 5 libros no podemos corregir 30 años de malos hábitos. 30 años de mala reputación no cambian por un traje. Por eso si usted ya tiene mala reputación en 30 años, mínimo tiene que quedarse 10 años en esta vaina. Para que la familia diga, ay, es en serio, ahora sí, ¿cómo es el negocio? Méteme. Pero va a suceder después de que se den cuenta que usted no sigue siendo el mismo de antes. Porque ya saben cómo funciona. Hay familias donde hay alguien que es supremamente exitoso en todo. Pero hay otras familias donde es usted, quizás, como era mi caso, donde yo era el que lo había intentado todo y no había terminado nada. Yo hoy en día entiendo por qué mi papá no se metió, entiendo por qué mi hermano no se metió. No era culpa de ellos. Era consecuencia de todo lo que había sido yo desde niño y de adolescente. Porque yo era esos adolescentes rebeldes, jodidos. Yo fui de esos adolescentes que le sacó a mi papá rabias, mal genios. Le peleaba a mis hermanos, le hacía así a todo el mundo. No me importaba nada, nunca me ha importado nada. El tema puntual es que yo no era un tipo que tuviera una reputación exitosa. Mi reputación estaba ligada a una cosa. Yo era un tipo que lo que me interesaba lo hacía bien. Esa era mi reputación. Si a él le interesa, lo va a hacer bien. Si no le interesa, manda a todo el mundo al carajo, ya. Eso de Amway, hay que esperar que le pase la emoción. El problema fue cuando después de 1 año no me pasaba. Y después de 2 tampoco. Y después de 5 tampoco. Y dijeron, ay, en serio, métame ahora sí. Y después de que mi papá se dio cuenta que éramos diamantes, dijo, no, yo pensé que eso iba a durar poquito. Mejor así, métame. Pero aún ya que somos diamantes, llevamos 4 años siéndolo. Hay familia que todavía no nos cree. ¿Culpa de ellos o culpa de nuestra reputación? Ahora sí es de ellos, punto. Ya, o sea, ya después de 10 años, o sea, no. Pero luego me dicen, invítala entonces tus amigos. Y fui y reuní a mis amigos. ¿Y cuántos creen que entraron? Le digo a mi Apple, ¿y tampoco los amigos? Dicen, no, los amigos tampoco, porque los amigos son los que conocen su nivel de miseria personal. Le dije, ¿cómo? Me dijo, piense cuántos de sus amigos saben cosas de usted que su familia jamás se enterará. ¿Cuántos tienen amigos que saben cosas de usted que su familia jamás sabrá? Y luego aparece usted, oye, métete a un negocio conmigo, soy nuevo, he cambiado. Además, piense una cosa, me dijo mi Apple, ¿a cuántos amigos les ha pedido dinero prestado? Le dije, ¡ah! Y ¿a cuánto les debe todavía? Ahí supe que la reputación tiene que ver con tema financiero y con tema práctico. ¿Qué he sido capaz de hacer y cuánto he sido capaz de ganar para saber para volverme un ser humano confiable? A los 18 años me di cuenta que mi reputación no era la mejor. Aún así arranqué Amway. Auspicié a una profesora sin darle el plan. La auspicié porque ella me amaba. Uno para en este negocio tiene que auspiciar gente que confíe en uno y que crea en uno. La auspicié, le di el plan. Y después de que le di el plan a esa profesora, pues obviamente la vida me cambió.
Yo venía de ser un nadador, un deportista, había pertenecido a un programa olímpico del Comité Olímpico Colombiano, y cuando yo tenía 18 años había arrancado el negocio. La Martita se me firma conmigo en el negocio, se firma sin que yo le dé el plan, se firma de una manera curiosa porque yo, cuando llegué a buscarla al colegio, le digo, Martita, es que vengo a buscarte, me dice, ¿y esa cara, mi amor? Y le digo, ay, Martica, estoy aburrido, me metí en un negocio, nadie se quiere meter conmigo. Me dice, ¿qué negocio es, mi amor? Le digo, un negocio de productos, ahí toca comprar $700 en mercancía, ir a venderlos, invitar gente que se meta, compre $700 y vaya y los venda. Le digo, bueno, mi amor, méteme. Le dije, ¿cómo? No, Martica. Dice, ¿por qué no? Dije, te tengo que dar el plan. Y me dice, no, mi amor, lo que sea contigo yo le hago. ¿Usted qué cree? Y la Martita arranca. Yo llevé a mi abuela que le diéramos el plan, se lo dimos. Bienvenido a un mundo de posibilidades. ¿No has pensado cómo sería tu vida? Al final la Martica dice, te entendí más a ti. Mi Apple dice, ¿usted ya le dio el plan? Y le digo, no. Me dice, ¿no estará dando el plan sin el rotafolio? No. Y la Martita dice, luego el plan no es lo que tú me explicaste. ¿Qué le explicó, señora Marta? Que tocaba comprar mercancía, ir a venderla, invitar gente que hiciera lo mismo y que me iban a pagar por los productos y por la gente que conectara que hiciera lo mismo. Ay, pues sí es eso, pero usted no puede contar el plan sin el rotafolio. No, yo no hice nada, La Marta se mete y al otro día llama a una compañera y le dice, Betty, me metí en un negocio de productos y el Fausto me metió. Le dice, uy, pero Martica, yo soy mala para vender. Y dice, no es de ventas, es de liderazgo. Pero igual no te preocupes que nos metió Faustico y tú sabes cómo es Faustico. Y él nos va a ayudar a vender todo lo que compremos. O sea, la Marta me estaba comprometiendo. Al otro día, cuando yo le llamo para saber si nos íbamos a registrar, dice, ya me registré, voy para la tienda, camino con Betty a comprar productos. ¿Cuál Betty? La profe de sociales. ¿Y cuándo le explicaste el negocio? No, apenas la llamé y le dije, ella confía en mí, yo confío en ti. Así que Betty confía en ti. Conclusión, descubrí que este negocio se basaba en la confianza. A los 2 días llama a su hermana que vive en Barranquilla, una ciudad 18 horas de Bogotá. Y le dice, gorda, saca una hoja, te voy a explicar un negocio. Por teléfono, porque no había ni FaceTime. Nada. Y la hermana saca una hoja y le dice, pinta una bola en la mitad y escribe al lado, esta soy yo. Y le da el plan a Carmen de esa manera. Y le dice, gordita, ahora pinta 6 bolas alrededor y escríbeles nombres a todas las 6. Y a cada una de esas 6 píntale 6 bolas más. Y ponle nombre a toda esa gente. Y comienza a llamarlas y a proponerles el mismo negocio que te voy a contar. Hay una compañía americana que está trayendo mercancía a Colombia. Uno se compra un código y comienza a vender productos. Y luego conecta gente que quiere hacer lo mismo. Normalmente son 6 mínimo. Y luego de esos 6 cada uno va a invitar 4. Y cada uno de esos 4 invita 2. De esa manera crea un equipo donde cada uno haciendo algo llega a 10.000 puntos. Con los puntos después los entendemos. Fausto no me ha explicado. Dice, ¿Fausto te invitó a eso? Sí, no te preocupes que él nos va a enseñar. Entonces Carmen llama a su hermana en Ibagué, que es una ciudad que queda a 3 horas de Bogotá. Igual, le dice, nena, saca una hoja, te voy a explicar un negocio. Y la nena saca una hoja, el teléfono y llama a su primo que vive en Cúcuta, que es una ciudad que queda en frontera con Venezuela. Y le dan el plan al primo que vive en Venezuela, que se iba a ordenar como cura y sacerdote. No terminó de cura. Yo siempre he dicho que no fue por Amway, no fue por Amway. Pero lo llamaron cuando estaba en el seminario y por alguna razón no volvió a hacer allá nada. Y él llamó a la mamá de Martica y la mamá de Martica le dice a Martica, ¿qué es lo que andan metidos? Y le terminan contando y Chavita se mete al negocio. Cuando me di cuenta, la Marta tenía 15 personas en el negocio. Y yo tenía solo una pata, así larguísima. Tuve retos como usted. Al principio, yo era un muchacho que tenía los dientes torcidos. Claro, la gente me ve como diamante. Pero yo soy un muchacho que tenía los dientes torcidos y, miren, de hecho no me corté el pelo a propósito para probarlo. Mi pelo, cuando yo no me lo corto, me lo tengo que cortar cada 15 días. Hoy tengo 17 días de no haberme lo cortado y si se dan cuenta, se para por todo lado. Esta mañana me acosté así y la cama quedó hundida ahí en esta parte. Es un pelo así súper duro, es un pelo grueso y si no me lo corto, se para por todo lado. Entonces durante muchos años tuve afro así del pelo. Yo no me lo corto y el pelo se me vuelve así como una esponja en la cabeza, como un peluquín. Así, como una peluca puesta. Y yo crecí, yo entré hacia el negocio, los dientes torcidos y el pelo parado. El acné me llegó a mí muchos años después de lo que le llegan a los jóvenes, me llegó como a los 18 y 19 años. Entonces por allá a los 20 y tantos todavía tenía acné juvenil. Y claro, como yo me veía de esa manera, pues no era un muchacho que inspirara de éxito ni nada de eso. De tanto era que la gente veía a Marta y la gente creía que Marta me había auspiciado a mí. Porque como ella era profe mía y yo era alumno suyo, nadie creía que yo lo había auspiciado. Los primeros años yo le decía a la gente, yo metí a Martica. Y me decían, ya quisiera, papá, ya quisiera. Entonces yo fui alguien invisible los primeros años en el negocio de Amway. A los 18 años mi papá un día se da cuenta que el negocio me está cambiando y me prohíbe hacer este negocio. Y me dice, o te largas de Amway o te largas de la casa.
victoria personal, me largué de la casa. Y me largué, pero la victoria me duró como media hora. Cuando mi mamá me persiguió, y me dijo, mijo, no se vaya, por favor. Le dije, mamá, ya está decidido. Y me dice, Fausto, pero piense bien dónde va a comer. Le digo, mamá, estoy en Amway. Uno por la mañana puede llegar a la casa de uno, en la tarde a la casa del otro, en la noche a la casa de otro. Si algo reparten en Amway es comida, mamá. O sea, después de los audios, comida es lo que reparten. Y claro, me cambió demasiado la vida. Pero miren, esto es una prueba, ya con esto me voy porque se me acabó el tiempo. Este fue mi primer cheque en febrero del 2006 cuando tenía 18 años. $18 y había llegado al 9%. $18. Fue mi primer cheque. $18. La gente me dice tan poquito. Sí, lo demás se lo ganó la Marta. Ahí fue donde me di cuenta que si el que uno invita crece más, gana más que uno. Ahí, miren, la gente me dice, ¿por qué no es una pirámide? Invite una Marta y le va a dar cuenta por qué. La Marta ganaba más que yo. Me acuerdo que yo, Marta, me cocinaron 18. Y me dice, ¿por qué tan poquito? Le digo, ¿cuánto le cocinaron ustedes? Me dice, 340. Le digo, Marta, maldita. Al otro mes me consignaron como $30. Al otro mes ya me gané, se me cayó el grupo y volví a ganar 17. Ahí también me di cuenta que la gente no era constante. Y al otro mes, ¿quieres? No pasa esto. Vela pasando, padre, vela pasando. Pásala. Ahí voy. Dale. Dale. Ahí. No, dale a la siguiente. Agosto del 2006. Llegué a ser 18% y me ganaba 2 salarios mínimos de mi país. En agosto, solo por la red fuera de las ventas. La gente me dice, ¿toca vender? No toca, no estás obligado. Cuando no quieras vender, me mandas el teléfono de la gente a la que no le quieras vender, yo sí le vendo, a mí me gusta. No toca, no estás obligado. Pero aprendí a hacerlo y gano dinero con eso. De hecho, Daisy me ha visto vender y Daisy sabe que cuando yo estoy dispuesto a vender, vendo. No me importa el precio de lo que tenga enfrente. Vendo. Porque yo muy rápido descubrí que en la vida la gente rica es la que vende y la gente pobre es la que compra. Y yo dije, o uno en la vida aprende a vender o se va a condenar toda la vida a comprar cosas. Si uno no está vendiendo, ¿qué pasó? ¿Qué le dolió? ¿A alguien por ahí le dolió eso? Fue un disparo así. ¡Ah! Tranquilo. ¿Estás bien? Algunos se despertaron. ¿A quién mataron? ¿Sí? Alguien que se enteró que la venta hace a la gente rica. Piensen los hombres más ricos del mundo. ¿Venden o compran? ¿Y su cuñado? ¿Ya entendieron por qué la diferencia? Yo lo entendí muy joven y lo entendí porque me hizo falta dinero en la casa. De hecho, yo le digo a la gente, uno aprende a hacer cosas en la vida cuando es consciente de a dónde no quiere volver. Aquella gente que se la pasa renegando de aquello que toca hacer es porque nunca han estado donde muchos hemos estado. ¿A cuántos aquí algún día les ha hecho falta dinero para comer? ¿Están listos para ser diamantes? ¿A cuántos les ha hecho falta algún día oportunidades en la vida que ustedes saben que si las hubieran tenido hubiera sido una historia diferente? Hacen parte de la minoría de la gente. Pueden llegar a diamante. ¿Cuál es el tema? Que usen eso como un trampolín, no como una excusa. Mi mamá, la segunda pregunta que me hizo cuando yo me había largado de la casa, me dijo, Fausto, ¿pero quién le va a lavar la ropa? Y yo iba caminando así. Me quedo por usted, mamá. Y esa es la razón por la que volví a la casa. A los 18 años me largo de Amway y me quedé en la casa. Pero, pues como todo se pone en su lugar, a pesar de que usted no quiera, yo cuando tenía 20 años, me hice papá. El hecho de valorar la vida me hizo... No cambió ahí. El hecho de valorar la vida me hizo querer muchas cosas y me hice papá de Sarita. A los 20 años me hago papá de Sarita y comencé a buscar soluciones para mi vida. Pero más que para mi vida, para que ella pudiera vivir tranquila. Y ahí me volvieron a hablar de Amway una segunda vez, dije que no. Luego una tercera vez dije que no. Luego una cuarta vez dije que no. Y la quinta vez dije no. Y la sexta vez me tocó decir sí, está bien. Vuelvo al negocio de Amway. Volví invitado por Raúl Rubiano, la misma persona que me había hablado cuando yo tenía 18 años. Volví porque él ya le funcionaba. Cuando yo lo dejé a los 18 años, yo tenía 18 años, dejé de ver al Raúl y era 3%. 3 años después era platino fundador y se había ganado $25,000 en un año. Yo había ido a la universidad, el Raúl no, y se ganaba más dinero que yo. Yo había trabajado muy duro para ganar dinero, él había trabajado muy duro para solucionar su futuro. Se había ganado un viaje a Punta Cana con todos los gastos pagos y a mí eso me sorprendía. Luego el Raúl me llama y me contrata de profesor de natación. Descarado también era. Me gané un viaje a Punta Cana, quiero que tú seas mi profesor. Raúl, yo no soy barato. No importa, ¿cuánto vales? $20 la hora. Yo la vendía a 8 horas, a $8.
Pero se la cobré $20 porque yo dije, si tiene plata que me pague, punto. $20. Y dijo, pues está bien, está a buen precio. Yo no sabía esa relación del buen precio. Me dice, está a buen precio. Le dije, pero en una clase no aprendes, mínimo un curso de 8. Digo, está bien, está bien. Le dije, pero en un curso apenas burbujas, en 2 cursos mínimo. Digo, está bien, $320. Comenzamos el lunes, se los llevo en efectivo y se los meto en el bolsillo. Dije, maldito rico. El Raúl ahora me podía pagar. Que eso es como si usted invita a alguien que hoy en día es contador, él le dice que no y usted lo llama después a decirle, tú que estudiaste contaduría, contame los millones. ¿Cómo se sentiría la gente? El Raúl me contrató como su profesor. De ser mi amigo pasó a ser mi jefe. Eso me despertó la curiosidad de Amway. Volví a hablar con él, le volví a preguntar. Al final él me dice, mire, el secreto de la gente que vive de Amway es que nunca se larguen del negocio. Él me dice, la diferencia entre usted y yo, Fausto, es que usted es mejor que yo, pero usted es menos constante que yo. Me dio cintazos mentales. Él me dijo, a usted la vida y Dios y todo lo demás le dio talentos que yo nunca voy a tener. Pero a mí la vida y Dios me dieron la constancia que a usted le falta desarrollar. Y él me dijo, el problema de todos sus problemas, porque los conozco, Fausto, es que usted no es constante. Usted cuando el primer obstáculo se larga. Cuando alguien le dice que no, usted se larga. Usted es un ser humano que le falta aprender mucho, Fausto. Raúl ya se había leído por lo menos unos 50 libros. Cada vez que abría la boca, yo sentía que se abría el cielo y bajaba Raúl. ¡Oh! Y me tocaba el Raúl. Era un tipo sabio el Raúl. Yo le decía, Raúl, es que me hace falta plata. Y me decía, te hará falta toda la vida hasta que no aprendas a producir activos. ¿Sí? No, entonces te estoy pidiendo que me hables, escúchame nomás. Decía, si se va a quejar conmigo, se aguanta mis consejos. Decía, porque los consejos son consejos, usted verá si los toma o si no los toma. Pero los consejos son consejos. Si no los toma, haga con ellos lo que quiera, pero si los toma, la vida le va a cambiar. Y el Raúl me hablaba de esa manera. Y yo cuando lo veía, yo lo escuchaba y un día le termino diciendo, venga, ¿y qué tengo que hacer para volver a Amway? Y me promueve una convención. ¿Tienen convención dentro de poco o dentro de mucho? ¿Cuándo? No, ¿cuándo tienen la próxima? Convención. Marzo. No falten a una convención. No falten a una convención. Cuando sea, la fecha que sea. No falten a una convención. De hecho, usted debería llamar a la persona que lo invitó y decirle, venga, ¿qué es eso de la convención? Porque fue lo que me hizo a mi diamante. El Raúl me lleva a una convención a mí y en esa época la convención me costó $130 hace 10 años. Yo tenía ya 21 años, Sara me había nacido, tenía 5 meses. Y en esa convención me cambió la vida por completo. Vi que este negocio era un negocio que funcionaba para la gente que lo hacía en serio. Vi que este negocio era un negocio donde muchos iban a entrar, escúcheme bien, era un negocio de multitudes, pero construido por minorías. Era un negocio de multitudes, pero construido por minorías. Yo llegué a un auditorio donde habían 4,000 personas y gritaban 100 diamantes en Colombia. Y la gente gritaba, yo soy uno. Y un día le digo a Raúl, ¿por qué solo 100? Y me dice, porque hay 3,900 a los que la garganta les da para gritar, pero las manos no les va a dar para trabajar. Y ahí yo entendí varias cosas. Entendí que este negocio era de gritar y trabajar, de estar emocionado, incendiado, pero de tener la capacidad de trabajar. De hecho, entendí que este negocio... Hay alguien incendiado allá atrás. Se me acabó el tiempo. Entendí que este negocio era un negocio donde usted va a tener que tener 3 elementos. Y grábese los grandes. Primer elemento, pasión. Estar dispuesto a estar emocionado aunque todo esté hecho un carajo alrededor suyo. A eso en la vida se le llama pasión. Porque hay gente que está viva pero anda vivos como si estuvieran muertos. De hecho, yo le veo la cara a la gente y yo digo, ay, este tiene deudas. Porque las caras de la gente reflejan los problemas financieros con los que andan, ¿sabían? No es necesario que nos diga cuánto dinero debe, uno lo sabe. Hay gente que como vive sin esperanza, tampoco vive sin sonrisa. Porque es que la gente debería vivir más apasionada, ¿o no? ¿Saben cuánta gente que está en la clínica llorando porque se va a morir quisieran tener el tiempo que usted tiene y que no ha valorado? Vivan apasionados. Y la pasión no es que usted ande así, ¡ah!, toda hora. La pasión es que usted ande feliz por tener las oportunidades que tiene. ¿Me siguen? Sí. Segundo elemento, aparte de tener pasión, va a tener que tener la capacidad de tocar de la vida a la gente que se cruce por el camino. Miren, ustedes no se imaginan lo fácil que es mejorarle la vida a alguien o cambiársela. A todo lado donde llegue, sonríale a la gente y agradézcale por todo. La gratitud de los seres humanos le toca la vida a los demás. Hay seres humanos que están a veces en los baños trapeando y nadie en todo el día les ha dicho, señor, gracias por lo que está haciendo. Gracias a ustedes, eso está así de limpio. Muchas gracias. Ese señor por la noche va a llegar a contar una historia en su casa. Y esa historia le dará valor a lo que él hace. Porque hay gente que en este país y en todo el mundo son invisibles solamente porque no tienen el oficio que otros tienen para hacerse visibles. Pero la visibilidad de la gente no depende del oficio, depende del reconocimiento que otros tengamos basados en la gratitud.
Mejore la vida a la gente. De hecho, Daisy sabe que yo soy muy hábil en aprenderme el nombre de la gente, en preguntárselo, en agradecerle. Porque a veces lo que a la gente le hace falta es que alguien les pregunte, ¿cómo estás? ¿Yo? Sí, pero no me atrevo a servirle café. No importa, entonces servirle café, cuéntame cómo está. ¿Tiene hijos? ¿No los tiene? ¿Cómo le ha ido en su trabajo? ¿Todo está bien? Se sorprendería la cara de la gente. Llegan y le dicen a los amigos, hay un tipo loco que me está preguntando que cómo estoy. ¿Cuál es el loco? ¿Yo o los otros 1000 que nunca le preguntaron a ella? Porque no importa si lo llaman loco. Los locos cambiamos el mundo. Grábeselo y lléveselo, mejor de la vida a la gente. Y tercer elemento, nunca se canse de soñar y de hablar de cosas que aunque no existan, usted sabe que van a ser reales. Daisy y yo somos los hijos de 2 personas de un pueblo. Somos de familias muy humildes, somos de familias muy trabajadoras, pero lo que nos más caracteriza es ser soñadores. Yo no sé cuántos de ustedes sueñan con viajar el mundo, pero yo un día soñaba con viajar el mundo y con conocer países, con ir a probar platos, con llegar a lugares donde pudiera comer lo que nunca comí en mi casa. Y hoy conocemos 207 ciudades, bueno, 209 con los mochis. Y cada fin de semana, creo que se me acabó el tiempo, cada fin de semana siguen aumentando. Ahora llegan, dice Yadira, ¿y para dónde van ahorita después de este viaje? Y le conté la agenda más o menos hasta septiembre de este año. Todos los fines de semana en un lugar del mundo diferente. Yo no sé qué anhelan ustedes para su vida, pero la vida es para hacer sueños realidad. No importa si la gente los critica, si les dicen que están locos, si les dicen que no, si les dicen que sí, si les dicen que qué bueno Amway, si les dicen que qué malo Amway. Lo que importa es que usted sepa qué tan bueno es usted y qué tan bueno es el negocio que tiene en las manos y decida sacarlo adelante. Nuestra historia se comenzó a volver una historia pequeña de emprendimiento y nuestra historia se comenzó a volver, yo les voy a hablar desde acá, ustedes van mirando las fotos. Nuestra historia se comenzó a volver una historia donde lo más importante fue aprender a soñar. Y un día conocí a cuando tenía 22 años. Luego de eso me gané un crucero. La Sarita comenzó a viajar conmigo. Me junté con toda mi línea de auspicio. Me gané un viaje luego a Toronto y me niegan la visa. Canadá se perdió el lujo de conocernos y Amway nos mandó a Viña del Mar. Allá conocí lo que son los placeres del vino. De ese viaje no les puedo contar mucho, pero luego fue Concón, luego Iguazú, y allá comencé a conocer a la gente a la que yo siempre había escuchado en audios. Sarita siguió creciendo dentro de un negocio. La Martita califica y la Martita comienza. Esta es la Martita. Y la Martita comienza a construir el negocio muy fuerte conmigo. Luego, cuando tenía 24 años, nos volvemos a encontrar con Daisy. Hicimos equipo, Daisy en su código, y comenzamos a construir el negocio. Llegué a Esmeralda, nos fuimos para Cancún con todo el equipo. La Sarita seguía creciendo de viaje en viaje. Allá estuvo, nadando con delfines, poniendo la pelota a delfines. Al año siguiente, Daisy se gana su viaje en su código. Nos vamos para Punta Cana. Allá nos fuimos con parte del equipo y la Martita. Estuvimos en un concierto privado con Juan Luis Guerra. Al año siguiente fue la primera vez que me invitaron a un seminario a Chicago. El Sergio Rivera, el Acharo, nos llaman, nos invitan y nos fuimos para Chicago. Luego eso fue Guanajuato, luego San Andrés, Guadalajara, San Carlos, Tlaquepaque, San Diego, Cuernavaca, Disney, Guatemala, Colorado, Antigua, Orlando. La Sarita seguía creciendo de viaje en viaje. León, Madrid, Argentina, Barcelona, Teotihuacán, París, Burano, Venecia, San Petersburgo, Paso Robles, la Sagrada Familia, Buenos Aires, San Marino, Long Beach, Panamá, Bahamas, Las Vegas. Aprendimos a valorar a la gente, el Petacal, New Jersey. Aprendimos a volar en primera clase. Luego fue Nápoles, en Italia. Nos recorrimos Italia, todo en tren, todo Italia. El Vaticano, Roma, Moscú. Conocimos a Lapley, Santo Domingo, Costa Rica, Broadway, San Carlos, Brooklyn, Hollywood, Florencia, Nueva York, Puebla, Tampa, Beverly Hills, Buena Park, Xi'an en China, Uxmal, Santa Mónica, la Ruta 66, Taipei, allá fuimos a conocer el Taipei 101, Hong Kong, San Miguel de Allende, San Francisco, Shanghái, Times Square, Beijing, la Muralla China, Palm Springs, caminito para Uruguay, San Luis Potosí, y miren, ahí faltan 2 años de fotos. Los últimos 2 años, la verdad, no le hemos sacado tiempo para ponerlas. Pero les puedo decir una cosa, la vida les va a cambiar, muchachos, les va a cambiar lo suficiente. Van a tener que tener pasión, la capacidad de cambiar, de inspirar o mejorar la vida a alguien y la capacidad de soñar. Trabajen haciendo que cada obstáculo que tengan sea una historia superada a través de una pequeña victoria. Trabajen muy duro y eso sí, nunca se larguen de Amway. Entiendan que Amway es el negocio de quedarse y entiéndanlo a través de la decisión de construir una historia personal. Yo no sé quién le invitó a usted a este negocio, pero miren, este fue el último sueño que hicimos realidad. Iniciamos una fundación hace 2 años para ayudar niños en estado de desnutrición con unos platinos del equipo con quienes hicimos familia, Francisco y Ángela. Comenzamos con 11 niños
y le hemos dado apoyo a un total de 111 niños en nuestro país. Kelia me llamaba a la gerente del banco donde tenemos la cuenta para reunirnos esta semana y proponernos algo para ver si seguimos expandiendo la fundación. Luego, con el tiempo, nos sacamos un non-profit en Estados Unidos para ver cómo hacemos de este sueño una realidad más grande y seguir ayudando niños alrededor del planeta. Nosotros iniciamos siendo muchachos de un pueblo. Hoy nos llamamos ciudadanos del mundo. Hoy realmente, más allá de ser empresarios de Amway, lo que nos dedicamos es a decir a la gente que sí se puede, que le echen ganas. Creemos en una sociedad mejor y creemos en que la gente puede cambiar su vida a través de pequeños actos de valor donde lo que hagan es dominar su voluntad por encima de sus miedos. La voluntad dominada produce más resultados que el estudio dentro de un empleo. La voluntad dominada produce más resultados probablemente que cualquier talento que le hayan dado, porque nada sirve tener talentos y voluntad. Pero mientras que una voluntad dominada le va a dar más bendiciones que cualquier otra cosa. Entiendan que Dios no crea basura y que usted está en este mundo para hacer cosas grandes. Para nosotros ha sido un placer y esperamos que un día los podamos recibir a ustedes como nuevos diamantes y los podamos abrazar en el Club de Diamantes de América Latina diciéndoles bienvenidos al Club de Diamantes. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao.